Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en la política colombiana, concretamente en el caso de Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín y exfiscal, sobre la que pesan serias acusaciones. Un caso que ha generado mucha controversia. Nuestra fuente es una grabación de un comentarista político colombiano y os advierto tiene opiniones muy firmes. Lo que hace este caso tan interesante es que nos permite asomarnos a las profundas divisiones políticas de Colombia. ¿Y cómo se manifiestan a nivel personal? Exacto. Claudia Carrasquilla, miembro del Partido Centro Democrático, estrechamente vinculado al expresidente Álvaro Uribe, es una figura polémica y muy cercana a Federico Fico Gutiérrez. Y ahora enfrenta acusaciones muy graves, fraude, falsificación de documentos e incluso el uso de testigos falsos para encarcelar a inocentes casi nada. Exacto, se le acusa de fabricar pruebas para impulsar su carrera y la de Fico Gutiérrez. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿son estas acusaciones fundadas o se trata de una persecución política? Para comprender mejor el caso, analicemos la grabación de este comentarista, aunque debemos tener en cuenta su claro sesgo contra Carrasquilla y el Centro Democrático. El comentarista no se anda con rodeos. Afirma que Carrasquilla manipuló el sistema judicial para su beneficio, inventando pruebas para obtener condenas, Y mejorar su tasa de éxito como fiscal. lo que a su vez habría beneficiado la alcaldía de Fico Gutiérrez. Es una acusación grave que el comentarista compara con el escándalo de los falsos positivos, Un capítulo oscuro de la historia colombiana. en el que militares asesinaron a civiles inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros para aumentar las cifras de bajas. Una comparación realmente impactante. ¿Y qué dice Carrasquilla ante estas acusaciones? Ella niega rotundamente todo y se presenta como víctima de una persecución política orquestada por la izquierda. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de un vídeo publicado en redes sociales donde se defiende con vehemencia En el audio, el comentarista también reproduce la opinión de un abogado que analiza el caso. y considera muy probable que Carrasquilla termine en prisión. Argumenta que las pruebas contra ella son sólidas y ya se han utilizado en otros procesos judiciales. Es importante destacar que la investigación contra Carrasquilla se inició durante el mandato del exfiscal general Francisco Barbosa, un uribista reconocido. Lo que añade otra capa de complejidad al caso. Claro, porque pone de manifiesto la polarización política en Colombia, la rivalidad entre el Centro Democrático y el gobierno de Petro. Exactamente. Y aquí es donde el comentarista introduce una nueva pieza del puzzle. Un testigo clave en uno de los casos de Carrasquilla ha admitido haber mentido bajo presión. Vaya, esto pone en duda la veracidad de las pruebas presentadas por Carrasquilla en el pasado. ¿Qué dice exactamente este testigo? Afirma que Carrasquilla y su equipo le presionaron para que mintiera y así poder presentar resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado, beneficiando la imagen del entonces alcalde Fico Gutiérrez. Es decir, no solo se trataría de una supuesta manipulación del sistema judicial. Sino que también podría haber un interés político detrás de estas acciones. Así es. Y recordemos que Carrasquilla y Gutiérrez pertenecen al mismo partido. Y que la ha apoyado públicamente en varias ocasiones. Parece que cada hilo que tiramos nos lleva a un nuevo personaje o a una revelación. Efectivamente. Y en el centro de todo esto se encuentra Claudia Carrasquilla, dispuesta a luchar con uñas y dientes para defender su inocencia. Pero ¿son creíbles sus acusaciones de persecución política? ¿Es realmente una víctima de la izquierda o está intentando desviar la atención de sus propios actos? Esa es la gran pregunta que nos plantea este caso. Y la respuesta, me temo, no es sencilla. No lo es. Lo que sí está claro es que este caso tiene el potencial de sacudir los cimientos de la política colombiana. ¿Cuáles son, en tu opinión, las posibles consecuencias? Las repercusiones podrían ser enormes tanto para el Centro Democrático como para el actual gobierno. Este caso abre una caja de Pandora que será muy difícil de cerrar. Un auténtico terremoto político en ciernes. Se investigarán a fondo las acusaciones contra Carrasquilla. Se destaparán más casos similares. Es difícil predecirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que este caso ha abierto un debate crucial en la sociedad colombiana. Dividiendo a la opinión pública entre quienes creen en la culpabilidad de Carrasquilla y quienes la consideran víctima de una conspiración. Exacto. Antes de llegar a conclusiones precipitadas, creo que debemos profundizar en la grabación del comentarista político. Hay detalles que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, él menciona que Carrasquilla se ha dedicado a atacar a Petro en redes sociales en lugar de enfocarse en sus responsabilidades como concejal. Sí critica que Carrasquilla esté más preocupada por la política nacional que por los problemas de su propia ciudad. Y también señala que ha guardado silencio sobre las controversias que rodean a Fico Gutiérrez. Es una crítica interesante que nos lleva a preguntarnos por la ética en la política colombiana. Sin duda. Y nos invita a reflexionar sobre el papel de los políticos y su responsabilidad ante la ciudadanía. Volviendo al caso de Carrasquilla, el comentarista
reproduce un fragmento de audio en el que ella misma admite haber sido investigada por el exfiscal. Barbosa, recordemos, un aliado del uribismo. Exacto. Y esto da más peso a la teoría de una posible persecución política. Sin embargo, el comentarista va más allá y menciona otro caso que involucra a Petro, el de Daily Copper, en el que fue acusado de recibir financiación ilegal para su campaña. Según el comentarista, la Fiscalía de Barbosa habría utilizado falsos testigos para incriminar a Petro. ¿Qué te parece esta acusación? Es una acusación muy seria que, de ser cierta, pondría en tela de juicio la imparcialidad del sistema judicial colombiano. Y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia porque el comentarista insinúa que Carrasquilla podría estar involucrada en este caso de alguna manera. Insinuó que Carrasquilla formó parte de una red de manipulación judicial que operaba bajo el amparo del uribismo. Exactamente. Aunque no presenta pruebas concretas, deja caer esa sospecha. Es una teoría arriesgada, pero no podemos descartarla por completo. Cuanto más investigamos, más complejo se vuelve el panorama. Tienes razón. Pero no perdamos de vista nuestro objetivo, comprender la verdad detrás del caso de Claudia Carrasquilla. Debemos analizar las pruebas, escuchar a todas las partes involucradas y mantener una mente abierta. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Te invitamos a que compartas tus reflexiones con nosotros. Y por supuesto, no te pierdas la segunda parte de esta inmersión en el caso de Claudia Carrasquilla. Prometemos que será aún más reveladora. Bueno, retomando el caso de Claudia Carrasquilla, hay un aspecto que me parece especialmente relevante en la acusación de que presionaba testigos para que mintieran. Así, para obtener beneficios políticos. Exacto. Recordemos que según él buscaban mejorar la imagen de Fico Gutiérrez, que era alcalde de Medellín en aquel entonces. Y esto nos lleva a la cuestión central, la posible manipulación del sistema judicial para obtener réditos políticos. Si se confirman esas acusaciones, estaríamos hablando de un caso de corrupción a gran escala. Que va mucho más allá de Carrasquilla. Efectivamente. Como mencionábamos antes, el comentarista incluso establece un paralelismo entre las acciones de Carrasquilla y el escándalo de los falsos positivos. ¿Realmente crees que se puede comparar? Es una comparación bastante fuerte, la verdad. La comparación es fuerte, sin duda, pero el comentarista la utiliza para ilustrar la gravedad de la situación. Recordemos que en el caso de los falsos positivos militares, asesinaban a civiles inocentes Y los hacían pasar por guerrilleros. para obtener recompensas y ascensos. Claro, si se demostrara que Carrasquilla manipuló la justicia para fines políticos, estaríamos ante una grave violación de la ley. Y la ética. Efectivamente. Y esto podría tener consecuencias devastadoras para la imagen del Centro Democrático, el partido al que pertenece Carrasquilla, que ya ha estado involucrado en otros escándalos de corrupción. Y todo esto en un contexto de gran polarización política con el gobierno de Petro enfrentado al uribismo. Este caso podría intensificar aún más esa división. Sin duda, Carrasquilla se defiende alegando que es víctima de una persecución política, pero las pruebas que hemos visto parecen contradecir su versión. El testimonio del testigo, las sospechas sobre la manipulación de otros casos, la conexión con Fico Gutiérrez. Claro, y la investigación se inició durante el mandato del exfiscal Barbosa, un uribista reconocido. Este dato es importante porque nos lleva a cuestionar la imparcialidad del sistema judicial en Colombia. Podemos confiar en un sistema que parece estar tan politizado. Esa es la gran pregunta. La independencia judicial es fundamental para cualquier democracia. Y en Colombia, donde la corrupción y la violencia han marcado la historia reciente, la confianza en la justicia es más importante que nunca. Totalmente. Casos como el de Carrasquilla ponen en evidencia la necesidad de reformas profundas para garantizar la imparcialidad de los jueces y fiscales y para evitar que la justicia sea utilizada como un arma política. Un reto enorme, sin duda, pero imprescindible para construir un país más justo y equitativo. Y mientras tanto, el caso de Carrasquilla sigue su curso con un futuro incierto y con la atención de toda Colombia puesta en él. Un caso que nos interpela a todos y que nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. Antes de continuar, me gustaría retomar un detalle que mencionábamos antes. El comentarista critica a Carrasquilla por centrarse en atacar a Petro en redes sociales en lugar de dedicarse a sus responsabilidades como concejal. Sí le reprocha que esté más preocupada por la política nacional que por los problemas de su ciudad. Y también critica que haya guardado silencio sobre las controversias que rodean a Fico Gutiérrez. Claro, le echa en cara que no haya cuestionado la gestión de su aliado político a pesar de las acusaciones de corrupción que pesan sobre él. Es una crítica interesante que nos lleva a reflexionar sobre la lealtad política y la ética. ¿Hasta qué punto un político debe defender a sus aliados incluso cuando hay sospechas de irregularidades? Es una pregunta compleja sin duda. En este caso, el comentarista considera que el silencio de Carrasquilla es una muestra de complicidad. En la grabación, el comentarista reproduce un fragmento de audio en el que Carrasquilla admite haber sido investigada por el exfiscal Barbosa. Sí, y recordemos que Barbosa era un aliado del uribismo.
Esto da más peso a la teoría de una posible persecución política. Pero el comentarista no se queda ahí. También menciona el caso de Eli Cooper, en el que Petro fue acusado de recibir financiación ilegal para su campaña. Según él, la Fiscalía de Barbosa utilizó falsos testigos para incriminar a Petro. Es una acusación muy grave y lo que hace aún más inquietante es que el comentarista insinúa que Carrasquilla podría estar relacionada con este caso de alguna manera. Insinúa que Carrasquilla formó parte de una red de manipulación judicial que operaba bajo la protección del uribismo. Exactamente, aunque no presenta pruebas, deja caer esa sospecha. Cuanto más profundizamos en este caso, más turbio se vuelve. Parece que cada pieza del puzzle encaja a la perfección para crear una imagen inquietante. Tienes razón, pero debemos mantener la mente abierta y analizar todas las perspectivas. No olvidemos que nuestro objetivo es comprender la verdad detrás del caso de Claudia Carrasquilla. Para eso necesitamos escuchar a todas las partes involucradas, analizar las pruebas y sobre todo pensar críticamente. Exactamente. ¿Y tú que nos escuchas? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Carrasquilla es culpable o inocente? ¿Confías en el sistema judicial colombiano? Te invitamos a compartir tus reflexiones con nosotros. Hemos explorado las acusaciones contra Claudia Carrasquilla, las pruebas y su defensa. Incluso hemos analizado la grabación del comentarista político con su postura antiuribista y los testimonios de testigos y expertos legales. Exacto, pero más allá de los detalles específicos del caso, hay cuestiones importantes que este caso nos obliga a considerar. Cierto, como la corrupción, el uso del poder y la confianza en el sistema judicial colombiano. Temas fundamentales para cualquier sociedad democrática. Y hablando de democracia, no podemos olvidar el contexto político actual. Colombia está muy polarizada con el gobierno de Petro enfrentado a la oposición uribista. Y este caso podría intensificar esa división. Algunos analistas hablan de una cacería de brujas del gobierno de Petro contra sus opositores. Mientras que otros defienden la necesidad de investigar la corrupción sin importar la afiliación política del acusado, este caso ha abierto una caja de Pandora. Sin duda, y las consecuencias podrían ser imprevisibles tanto para el Centro Democrático como para el gobierno de Petro. Imaginemos que Carrasquilla es declarada culpable. Sería un golpe duro para el uribismo que ya ha lidiado con otros escándalos de corrupción. Podría incluso debilitar su posesión en las próximas elecciones, allanando el camino para un triunfo de la izquierda. Pero si Carrasquilla es absuelta, ¿se reforzaría la narrativa de una persecución política por parte de Petro? Lo que podría aumentar la desconfianza y la polarización en la sociedad colombiana. Sea cual sea el resultado de este caso, revela las tensiones en la democracia colombiana. Y nos obliga a reflexionar sobre el fortalecimiento de las instituciones, la independencia judicial y el diálogo entre fuerzas políticas. De lo contrario, podríamos caer en una espiral de confrontación que debilitaría nuestra democracia. Es una responsabilidad que compartimos todos como ciudadanos, un compromiso activo para un futuro más justo para Colombia. Ha sido una inmersión fascinante e inquietante. Hemos explorado el caso de Claudia Carrasquilla, sus implicaciones y las preguntas que plantea sobre la corrupción, el poder y la justicia en Colombia. Esperamos haberte ayudado a comprender mejor este caso y los desafíos de la democracia colombiana. Te invitamos a seguir informándote, a participar en el debate público y a defender los valores de una sociedad libre y justa. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima con un nuevo caso que nos hará cuestionar, reflexionar y aprender.